Martes 2 de octubre, saludos señoras, señores, y bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, donde vamos a hacer nuestro tradicional, habitual recorrido por las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario BC, Diario El Día, y como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. El director del diario El Día de Córdoba, que nos acompaña en este paseo por las portadas. Bueno, tenemos hoy portadas muy variadas. Vamos a empezar por el diario El Día, que es el único que dedica su portada a un tema local o provincial. En este caso, provincial y, bueno, con una relevancia interesante. Titula el diario El Día: Córdoba tendrá 77 municipios con Fuentecarreteros y La Guijarrosa. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy la segregación de las dos entidades locales. Hasta ahora ambas poblaciones pertenecían a Fuentepalmera, Fuentecarreteros, y a Santella, el caso de Guijarrosa. El Ejecutivo andaluz asegura que se atienden así reivindicaciones históricas. Bueno, históricas, al menos de los últimos 30 o 40 años, venimos viendo repetidamente cómo los vecinos de La Guijarrosa, sobre todo, que son más activos quizás que los de Fuentecarreteros, han reclamado esta independencia, una palabra que, bueno, la tenemos muy en la boca ahora todos con el tema catalán. En este caso es una independencia de un municipio que en su día fue aldea, que luego fue entidad local autónoma y ahora se convierte en municipio. Bueno, el término correcto sería segregación, ¿no?, que es la creación de estos dos nuevos municipios. Es verdad que son dos reivindicaciones históricas de los últimos 30 años aproximadamente, con vías muy diferentes, ¿no? En el caso de Fuentecarreteros y La Guijarrosa, en el caso en la situación de Carreteros, pues bueno, siempre ha habido una intente cordial, por decirlo así, en el ámbito de Fuentepalmera, de que esto tendría que llegar más pronto que tarde, ¿no? E incluso hay todavía algún que otro núcleo más en Fuentepalmera que aspira a esa posibilidad, la de declararse, de que se pueda constituir un municipio, como es el caso de Ochavillo del Río, ¿no? Y la situación de La Guijarrosa es bien diferente. Siempre en la etapa democrática se creó un movimiento de segregación que, con distintos episodios, en fin, que casi mejor no recordar por la tensión que generó, incluso aquí en la capital, en Córdoba, y al final, pues la Junta lo que ha optado es por resolver no solo estos dos expedientes, sino otros 6 más que hay en el territorio andaluz con esta aprobación, ¿no? Ha sido un proceso largo, un proceso en el que se han tenido en cuenta muchísimas situaciones. Recordemos que según la ley de demarcación actual, estas dos localidades no cumplen con esos requisitos, pero se ha valorado el hecho de que en ambos casos se solicitó ese expediente previo a esa ley, cuando no se establecía este límite de, creo que eran 5.000 habitantes, ¿no? Exacto, 5.000. Con lo cual, pues se le puede dar vía libre a esta segregación y bueno, ahora lo que nos tendrán que explicar hoy, cuando concluya el Consejo de Gobierno, es qué plazos tiene, cómo se va a llevar a cabo y qué impactos tendrá también, claro, en los otros núcleos que ceden su territorio para la constitución de estos municipios, ¿no? Que yo creo que ahí va a estar un poco la tensión, sobre todo en el caso de La Guijarrosa, ¿no?, para ver en qué situación queda ahora Santella en cuanto a número de habitantes, en cuanto a lo que son ingresos y demás, aunque todo apunta a que no va a haber excesiva diferencia, aunque si bien todo está por ver todavía, ¿no? Hay que recordar que, como decía Juan, son dos caminos muy distintos. El Fuentecarreteros nace con la colonización de Carlos III, dentro de las aldeas de Fuentepalmera, que a su vez pertenecía a la provincia de Baja Andalucía, aquella colonización, una colonización a base de suizos e italianos, fundamentalmente en el caso de Fuentecarreteros. La Guijarrosa parece que no, que tiene históricamente una fundación más espontánea, por una zona también, la campiña, donde se producían reparto de tierras,
pero sí que es cierto que la Guijarrosa mantuvo en un momento cierta independencia, pero Fuentecarreteros nació ya dentro de esa estructura que creó Carlos III para poblar el Camino Real de Andalucía y, bueno, pues nunca había tenido una entidad autónoma de estas características. Se supone que a partir de ahora tendrá ayuntamiento y probablemente para mayo elijan sus alcaldes. Hasta ahora lo que había era una delegado, un alcalde pedáneo, un alcalde como el de Encinarejo. Bueno, en este caso sí hay que precisar que tanto la Guijarrosa como Carreteros eran entidades locales autónomas, sí, con lo cual tenían una autonomía casi plena en la mayoría de asuntos, con una junta de alcaldes o de delegados. Vamos, ellos tenían su propio alcalde elegido por el pueblo, y luego tenían como una especie de junta vecinal donde hay una serie de representantes, un pleno, en fin, no al mismo nivel que un municipio. Sí, como Encinarejo, ¿no? Exactamente, era una ELA, era una de las ELAs que hay en la provincia de Córdoba, y ahora lo que hacen es tener esa autonomía plena, ¿no? Prácticamente lo que se hace es consolidar una realidad, porque es verdad que las ELA hoy día tienen prácticamente su presupuesto, manejan todo, en alguna que otra cuestión de urbanismo y de seguridad es donde no tienen competencias, pero prácticamente lo que se viene a consolidar una realidad, ¿no? Que es esa autonomía que ya tenían. El impacto que esto puede tener, pues supongo que habrá que estudiarlo, ¿no? En el caso de Fuente Palmera parece ser que lo tienen bastante claro, porque desde hace ya años hay un acuerdo tanto entre el Ayuntamiento de Fuente Palmera como la ELA de Carreteros en ese sentido, y en el caso de Santella, pues bueno, también está todo cerrado porque se acordó en el Pleno en su día, es una demanda que viene de hace muchos años, se ratificó luego en el Pleno de la Diputación, tanto un expediente como el otro, y ahora lo que queda es el paso de que la Junta de Andalucía sea la que dé la aprobación, que lo va a dar hoy a lo largo de la mañana, ¿no? Por acabar con este asunto, la Guijarrosa, dice el diario El Día, una información que firma Ángel Robles, 1.300 habitantes, Fuentecarreteros 1.100 habitantes. Hombre, yo creo, no por echarle un jarro de agua fría a los vecinos, pero no van a ser entidades con un gran presupuesto, con grandes posibilidades, porque ellos siempre han dicho que estaban siendo maltratados por la entidad matriz. Es un poco la reivindicación de la Guijarrosa, que Santella no le atendía sus necesidades en cuanto a urbanismo, en cuanto a acerado, en cuanto... Pero claro, es que con 1.100 habitantes difícilmente ahora tengan presupuesto para hacer grandes cosas. Claro, aquí ten en cuenta que más que el número de habitantes... y aquí toda la comparación que se haga, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Porque es verdad que hay muchísimos municipios en la provincia que tienen incluso menos habitantes. 12, decís vosotros. Que tienen menos habitantes que la Guijarrosa, ¿no? Aquí es una cuestión también de la gestión del término municipal, de los ingresos que puedan entrar por IBI y demás. Y yo lo veo más complicado, si me apura, en el caso de Fuentecarreteros, que apenas tiene 5 kilómetros de término municipal, mientras que en el caso de la Guijarrosa creo que son 4.500 hectáreas las que les corresponde por un término que ya tienen delimitado en su ELA. Esa prácticamente y el reparto que se haga a través de la Patrica y de la ayuda de la Diputación serán los ingresos con los que cuente la Guijarrosa. A partir de ahora también, pues, en fin, supongo que desde el punto de vista de la actividad económica tendrá que producirse algún tipo de reactivación, porque es verdad que se trata de una población donde la actividad económica no es comparable a la de otros municipios. En cualquier caso, hay localidades en su entorno que sí son municipios que tienen menos habitantes, ¿no? Yo creo que esto es más bien una situación de ver ahora qué pasa con el pueblo matriz, en este caso con Santella, y que se pongan todas las medidas necesarias para que desde luego no se pierda calidad en los servicios ni en los ingresos por parte de ambas entidades, ¿no? Hay municipios, como decía Juan, es el caso de Fuente de la Lancha, Valsequillo, El Guijo, Conquista, Azuero o San Sebastián de los Ballesteros, muy cerca, en este caso de la Guijarrosa, con menos habitantes. Si recuerdas, durante la crisis, al principio de la crisis, hubo países, entre ellos Italia, que apostó justo por lo contrario, por unificar municipios para ahorrar. Yo no sé hasta qué punto es necesario esta dispersión de entidades, no lo sé. Y es una reflexión casi para terminar este asunto. Sí, yo una reflexión que después de haber hecho muchos años durante información provincial, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque es verdad que los argumentos de uno y otro suelen ser bastante convincentes, ¿no?
Hay elementos sobre todo de lo que es cohesión social, que no sé yo si la unión de municipios sería la solución más acertada, ¿no? Más, de hecho, aquí se planteó a través de una normativa estatal por la que se podía unir municipios pequeños que prácticamente estaban mancomunados en servicios, que se unieran en un solo municipio, y en toda España creo que solo ha habido un caso, en Galicia, de dos concellos que decidieron unirse. El resto de municipios, por muy pequeños que sean, han optado por no unirse a otro. Yo creo que aquí hay muchos elementos sentimentales, o emotivos, y eso me parece a mí que es complicado, ¿no? Otra cosa muy distinta es que se pueda llegar a mancomunar servicios, como hay a través de las mancomunidades, y que a través de eso pues haya una rentabilidad no solo económica, sino también social importante para los vecinos, que yo creo que es lo que hay que mirar, ¿no? Bueno, pues como dice el diario El Día, hoy el Consejo de Gobierno, hoy se aprobará este anuncio que ayer se anticipó, y conoceremos cómo es el recorrido ahora de estas dos nuevas entidades, Fuentecarreteros y Lijarrosa, que ya lo son, tendrán su ayuntamiento como lo tienen el resto de municipios, los otros 75 que hay hasta ahora. Y luego un matiz respecto a lo que me habías comentado antes. Yo creo que hay tiempo suficiente para que lleguen a elecciones ya legalmente constituidos y se puedan celebrar las elecciones como en cualquier otra localidad. Yo creo que hay margen suficiente, a no ser que haya algún tipo de recurso al expediente y demás, ¿no? En ese sentido, porque los dos municipios matrices están por la labor, están por la segregación. Sí, al menos, si no socialmente, sí al menos en lo que son los plenos de ambos los municipios. Serán municipios pequeñitos, con 7 concejales, supongo, ¿no? Por población, o 5, ¿no? Exactamente, yo creo que ambos llevarán a 7 concejales. A 7 concejales, plenos chiquititos, plenos con los que ya habrá, el juego político que vemos en otros plenos, que en estos casos no se ve. Pasa como en Cinarejo, el que gana es el que gana, el nombre de los delegados, no hay pleno como tal, en fin, hay una situación de autogobierno más compleja, mientras que los municipios normales, aunque tengan 7 concejales, hay ese juego político, el margen que da tener 7 concejales. Bueno, seguimos avanzando. La foto del diario Córdoba, una foto que firma en este caso AJ González, nuestro compañero y amigo AJ, es para uno de los actos que ayer conmemoraron el Día del Mayor, en este caso el que hubo por la tarde de las Tendillas. Los cordobeses claman otra vez por las pensiones. Bueno, parece que a pesar de que se avanza en el Pacto de Toledo, pues no acaba la gente de creérselo, porque por la mañana hubo una marcha sindical y política también, con presencia de políticos, y por la tarde una actividad más festiva, también reivindicativa, de los mayores. Nos anuncian el Gobierno, nos anuncian los integrantes del Pacto de Toledo, que se va avanzando, pero como que no nos acabamos de fiar de que las cuentas salgan y de que luego haya de nuevo una marcha atrás. Sí, yo, por resumirlo de alguna manera, diría que la de ayer fue la manifestación de la desconfianza, ¿no? Porque a pesar de los anuncios que tú has comentado, que el Pacto de Toledo hay acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que la subida de las pensiones se ligue o se vincule directamente al IPC, no es menos cierto que hay cierto grado de desconfianza, de no creérselo por parte de los pensionistas, no ya solo por lo que son sus pensiones en sí, sino por lo que es un sistema que ellos quieren o reclaman que se garantice de cara al futuro, ¿no? En el caso de Córdoba, yo creo que la manifestación fue más que aceptable, con unas 1.200 personas aproximadamente, más luego ese encuentro que hubo por la tarde en las Tendillas, y bueno, no deja de ser pues un toque de atención de los pensionistas, liderado en este caso por los sindicatos, para que el Gobierno pues de alguna manera pueda ya recoja en una ley que quede suficientemente claro cómo se van a pagar las pensiones a partir de ahora, ¿no? Sí, porque parece que se está intentando colocar un parche para salvar esta situación de emergencia, de demanda social, pero que nadie se fíe de que este parche vaya a durar 3 o 4 años o 5, porque no se le ve, como dice Juan, no se ve que haya una solución a medio plazo. A largo plazo ya ni te cuento, pero ni siquiera que dure 10 años, como que no se garantiza. Cada vez que se le pide a un ministro que suba 10 euros, dice, no tengo. Bueno, si no tienes 10 euros, ¿cómo va a garantizarme 10 años de pensión? Claro, es que hemos entrado en una espiral en torno a las pensiones, sí, donde a mí me parece que la reflexión tiene que ser muchísimo más amplia, con soluciones de consenso. Y esto sí es un tema de Estado en el que
habrá que llegar a un acuerdo, ya sea Pacto de Toledo, ya sea el Parlamento o alguna otra medida, para que esto quede suficientemente claro y esta situación de intranquilidad que tienen los pensionistas y que también, lógicamente, podemos tener el resto de trabajadores en activo, de que no sabemos qué pasará con nosotros y con nuestras pensiones el día de mañana, pues quede suficientemente claro, ¿no? qué es lo que falta en este país, ¿no? La otra foto que nos queda, local, es la del diario El Día, una foto que firma Jordi, nuestro amigo Jordi Vidal, del Califato Gourmet. En la foto Celia Jiménez, Susi y Elena Lucas. El epicentro de la alta cocina. Dice, bueno, se está celebrando en Córdoba una nueva edición de Califato Gourmet, en este caso Califato in the Street. Una cita que se consolida, que parecía al principio que era un poco la élite de la cocina, cuando Córdoba no estaba en ese momento situado entre los grandes destinos gastronómicos, pero poco a poco, hombre, Córdoba se llena de grandes restaurantes, con la llegada de Perico últimamente, de Perico Ortega, Paco Morales, Quisco, Celia, más los otros cocineros más anónimos y con la visita recurrente de grandes chefs. Sí, a mí me parece una idea acertada porque además Córdoba de alguna manera tiene que reivindicar también su potencial gastronómico y qué mejor manera que hacerlo con este encuentro, que es verdad que tenía no detractores sino algunos escépticos cuando arrancó, y bueno, ya va por la 5ª edición, ¿no? Y al final pues sitúa a Córdoba en el mapa gastronómico nacional con distintos encuentros, con distintos eventos y un elemento que yo creo que hay que tener muy presente, ¿no? Y es que no se trata de un encuentro cerrado y muy restringido, sino que también está en la calle, como vimos ayer en el Boulevard y esa fiesta de la tapa, si se me permite que se denomine así, un tanto contando con la gente que estaba allí en el Boulevard, con lo cual a mí me parece una idea magnífica que al final va teniendo su impacto y que se va consolidando, ¿no? Claro, sobre todo porque yo entiendo que cuando se habla de un chef siempre se piensa en la alta cocina, en cocina de diseño, cocina esa desestructurada que hacen por ahí, pero Córdoba tiene un doble atractivo, el de la tradicional, que es tan reconocida en el mundo, hablamos salmorejo, rabo de toro, flamenquín y estas cosas, y luego los productos, porque Córdoba tiene una cantidad enorme de productos protegidos, con denominación de origen protegida, hablamos del aceite, del vino, del jamón, del queso, de la miel. Hombre, que había que poner en valor porque no todas las provincias tienen tanta denominación de origen. Claro, nosotros podemos presumir de tener esa materia prima de la que tú hablas y además que estos chefs de reconocido prestigio, pues bueno, sean un poco el material con el que trabajan, ¿no? Y con el que innovan, con el que hacen propuestas diferentes. Yo creo que todo eso le da una visibilidad a Córdoba que primero que merece y segundo que es importante, ¿no? Es el tipo de encuentros que aquí hemos hablado en esta mesa en alguna ocasión, que Córdoba también necesita, más allá de lo que es la promoción pura y dura de su patrimonio y demás, este tipo de encuentros yo creo que son importantes, y en el caso de ayer además con la presencia de 3 mujeres destacadas, ¿no? Que también es algo importante, ¿no? El papel de la mujer en la cocina, yo creo que y en la alta cocina, yo creo que tenemos que empezar a valorarlo, y Córdoba en ese sentido puede presumir de que ayer mismo se hizo eco de ello, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues como decíamos, la Califato Gourmet no es solamente para élite, es verdad que hay algún acto que sí que no menos caros y que son más reservados, pero hay comida en la calle. El año pasado fue la Tendilla en un encuentro importante, este año en el Boulevard. Y luego, pues esa especie de masterclass que están dando los cocineros, muy interesante. Perico Ortega el otro día hizo una cosa con material reciclado, es decir, de aprovechamiento, ¿no? O sea, muy cercana a las cocinas de cada uno de nosotros, no solamente que siempre se habla más de esto de los chefs, Califato Gourmet, ya parece que estamos hablando de un nivelón ahí de plato de 40 euros, ¿no es? No se trata de eso, sino se trata de combinar ambas cosas, de que también los cocineros estén en la calle, porque ellos estaban presentes en estos encuentros en el Boulevard,
y lo que se trata es de acercar esa alta cocina también al público en general, ¿no? Y a los pequeños, que es importante que los pequeños vayan entrando en la cocina. Hablando de pequeños, hoy tenemos una información que trae los 3 periódicos y es qué va a pasar con la ciudad de los niños. Dice el diario Córdoba, el gobierno local plantea una auditoría para la ciudad de los niños. Dice el diario El Día, el PP y Facua piden el cierre de la ciudad de los niños. Y el diario ABC, la ciudad de los niños se someterá a un examen general tras el último accidente. Bueno, son 3 informaciones que son complementarias, ninguna de las 3, lógicamente, miente, nadie miente en los periódicos de Córdoba, pero sí que es verdad que son lecturas distintas, porque inicialmente, a partir del segundo accidente que se ha producido, en mes y medio escaso, en este equipamiento lúdico, ha habido un montón de cruces. El Bellito ayer pedía la dimisión de Amparo Pernichi, el cierre instantáneo, inmediato de este recinto, porque entiende que no se garantiza la seguridad de los pequeños. Facua se sumó, el Ayuntamiento dijo que iba a abrir un informe, luego amplió un expediente, luego una auditoría. En fin, ¿cómo está la situación ahora? Pues la verdad es que la situación es bastante compleja, ¿no? Lo único es que hablaron con claridad, no sé si con argumentos o no, técnicos que lo avalen, pero fueron Facua y el PP, ¿no? Que de primera hora pues dijeron o se posicionaron que lo más prudente era el cierre hasta evaluar qué es lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? En el caso del Ayuntamiento, y más allá de las peleillas entre políticos de que si tiene que dimitir o no tiene que dimitir, o que la alcaldesa la tiene que cesar, yo creo que había cierta prudencia a la hora por parte del cogobierno a la hora de decir qué se va a hacer allí, ¿no? Se habló, se dejó caer la posibilidad de una auditoría, pero en realidad no se dejó claro, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, se llame auditoría o se llame como se quiera, lo que ha ocurrido requiere, desde mi punto de vista, una inspección a fondo de cómo está el material allí y si esa seguridad está realmente garantizada, ¿no? Claro. Porque no es normal que en un mes y medio se hayan producido dos incidentes de este tipo, ¿no? Y más en un complejo infantil donde, desde que se abrió, que yo sepa, nunca ha ocurrido. Yo no recuerdo un accidente antes. No, yo tampoco lo recuerdo. Puede que haya habido algún que otro episodio, pero yo no lo recuerdo, ¿no? Aquí lo que procede es, desde luego, una inmediata inspección y un inmediato posicionamiento por parte del equipo de gobierno de lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? A los usuarios de las instalaciones. Por no cundir, que no cunda el pánico, en principio son 2 accidentes que son distintos. Uno de ellos fue el anclaje de una de las atracciones, el otro fue que se rompió una pieza de un columpio de estos múltiples, se cayó el columpio y había 3 niñas subidas. Puede ser una casualidad, no nada apunta a que no lo sea, pero también es verdad que ha coincidido con un cambio, una remodelación de este parque, con una incorporación de nuevas atracciones, entre comillas. Y bueno, hay quien piensa que también con una rebaja en las calidades por el tema de los presupuestos, yo no lo sé, a lo mejor es ahí donde se apunta. Sí, se puede especular mucho al respecto, ¿no? Ayer la propia concejala de Infraestructura, Amparo Pernichi, hablaba de que, en fin, de que una de las piezas no estaba lo suficientemente o tenía algún defecto en alguna de esos anclajes. En fin, yo creo que todo es muy complejo. Hablar desde la política o desde el desconocimiento es bastante fácil y a veces atrevido, ¿no? Yo insisto en que, coincido contigo en que, como esto viene después de una remodelación que se ha hecho en este parque, pues claro, ahora se pueden lanzar muchísimos mensajes y puedan surgir dudas, ¿no? Y lo peor que puede ocurrir es que las familias, las madres y padres, pues tengan dudas sobre la seguridad de este complejo. Yo creo que hasta ahí no podemos llegar. Así que lo que urge es que haya una posición rápida por parte del Ayuntamiento y que luego se revise todo para que transmitir la máxima tranquilidad a la familia. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Eso es importante. Bueno, seguimos avanzando. El diario Córdoba trae un cintillo en su portada, hablando de la memoria del IMIBIC, el Instituto de Medicina, Investigación Biomédica Maimónides. He confundido un poco las siglas, pero más o menos. Dice más de 300 ensayos clínicos y la foto, vemos al rector, vemos a Justo, al consejero, creo que está, Marina, la foto, no, Marina no es, que es la foto muy pequeñita. Bueno, hemos hablado mucho del IMIBIC, de este Instituto de Investigación Biomédica Maimónides, y de los logros en muy poco tiempo y cómo se posicionó muy pronto en la revista científica y a nivel de otros grandes institutos que ya mucha más experiencia. Sí, yo creo que la cifra es importante, son esos 300 ensayos
en solo un año, el posicionamiento en revistas científicas, los grupos de investigadores, que creo que son más de 40 los que están trabajando allí, y luego el respaldo de las instituciones que están teniendo, en este caso tanto del hospital, de la Consejería de Salud, como de la universidad. Yo creo que el camino se inició bien en este instituto hace 10 años y hasta ahora pues cada año se va consolidando más, ¿no? Y a la larga pues bueno, yo supongo que los cordobeses poco a poco iremos comprendiendo y entendiendo la importancia de una institución como el IMIBIC, los logros que se están logrando allí y la repercusión que van a tener todo lo que allí se investiga y a las conclusiones a las que se llega, ¿no? Que yo creo que ahora mismo sigue siendo el gran déficit que tiene el IMIBIC, ¿no? Y es que el público en general o la sociedad en general entienda y comprenda la importancia de tener en Córdoba un centro de estas características, que yo creo que hasta ahora no lo estamos valorando lo suficiente, ¿no? Sí, hay un problema ahí de conocimiento, no somos conscientes de la labor que hacen nuestros profesionales, que algunos de ellos son profesionales también del Hospital Reina Sofía, que hay coincidencia, aunque no solo investigadores, son distintos, pero sí que hay una contaminación muy interesante del conocimiento de los unos con respecto a los otros, que quizás es lo que enriquece la sanidad cordobesa. Sí, además llevamos muchísimos años hablando la importancia de que entidades como la universidad, que haya una conexión con las empresas, que haya una conexión con las instituciones. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo claro y nítido de que sí es posible, ¿no? Porque aquí no hay ni trampa ni cartón en ese sentido. Y los resultados están ahí, además con ensayos clínicos que están velando por nuestra salud. Los avances a los que se está llegando aquí en el IMIBIS son increíbles. Yo he tenido la oportunidad de hablar en algunas ocasiones con algunos de sus responsables y la verdad te queda un poco sorprendido de hasta dónde puede llegar la capacidad de los investigadores que tenemos aquí. De nivel internacional, que parece que esto es una cosa muy doméstica y tal, pero no, estamos hablando de estudios a nivel internacional que se publican en revistas científicas de altísimo prestigio y que luego son comentados en congresos internacionales pues de medicina muy especializadas. O sea, sin embargo, parece sensaciones que están ahí cuatro dándole vuelta a los microscopios que encuentran. No, esto va en serio. Bueno, muy rápidamente, que vamos fuera de hora casi, dice el diario ABC que la expropiación de un bloque compromete la obra de reforma del Marrubial. En este caso, el bloque de Sagunto 1, que no es el de los militares, el de enfrente, que también lleva parado muchísimo tiempo ese inmueble, también por problemas, como siempre, burocráticos. Pero ya se advirtió en su día que esta ampliación de Marrubial iba a ser comprometida porque no tenía el terreno expedito antes de empezar la obra. Claro. Que no sé cómo se ha empezado sin resolver ese asunto antes. Aquí podríamos decir que se empezó la obra por el tejado, ¿no? Es verdad que había algunas cuestiones por resolver. Uno era el edificio que pertenece todavía al Ministerio de Defensa, que está en ese acuerdo de caballeriza de cara al futuro, y otro era este edificio. La verdad es que desconozco dónde está el expediente. Yo sé que en su día se planteó, pero la sensación que da es que los avances han sido mínimos y que nos podamos encontrar con que pueda empezar desde el punto de vista técnico esa segunda fase, pero desde el punto de vista práctico no puedan arrancarla ahora si eso no está solucionado y se ha llegado a un acuerdo con los vecinos. Con lo cual entramos en la espiral de siempre de cada vez que hay una actuación de cierta envergadura en esta ciudad, ¿no? Pararlo de nuevo. Y además con el agravante de que es una arteria, la del Marrubial. Quizás, es verdad, con el tiempo, con remodelaciones de tráfico, ha perdido el tránsito de vehículos que había hace 20 años, pero bueno, es la conexión de Carlos de Barcelona con Ollería, muy importante, se ha quedado medio a hacer, con lo que eso significa de molestia para los vecinos, pero tiene mala pinta si esto va como... Sí, si no hay una aceleración en ese expediente tiene mala pinta y nos podamos encontrar con alguna que otra sorpresa desagradable, por desgracia, en el entorno del Marrubial, del que ya llevamos demasiado tiempo hablando y que no se acaba de resolver, ¿no? Vamos a terminar hablando de cultura. Ayer estuvo en Córdoba Eduardo Mendoza en el entorno de Cosmopoética, dentro de la promoción de Cosmopoética. Dice el diario El Día, la parte alta, Eduardo Mendoza repasa en Cosmopoética los artistas que han marcado su carrera. Hemos hablado mucho de Cosmopoética este año y años anteriores, y al final, Juan, siempre que lleva la misma conclusión. La poesía no acaba de quitarse este adjetivo de elitista. Cuando viene Eduardo Mendoza, la cosa cambia. Ya ha llegado Eduardo Mendoza y eso ya no es élite. Y se nota, cuando llega un autor como Mendoza,
cómo deja de ser la poesía reservada, zona reservada, para convertirse en la gran... porque siempre se piensa, no interesa la literatura, sí interesa la literatura. Cuando viene Mendoza, vino hace unos días también, estuvo en Salvador estuvo María Dueña. María Dueña. Y llena los aforos, se llenan los aforos. Quizás que lo que nos falta es dar reconocimiento a la poesía. Sí, yo creo que sí, y la poesía de por sí, pues yo creo que va en su ADN. Es verdad que está ligada a algo más elitista, un mundo muchísimo más cerrado, más hermético, pero que bueno, que también tiene sus adeptos, ¿no? Y a mí me parece un acierto por parte de Como Poética, que aunque no sea un poeta, pero sí una estrella de la literatura como Eduardo Mendoza, con un reconocimiento, yo creo que a nivel mundial, que no genera ningún tipo de duda, pues apoya este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que solo su presencia, y aunque él no sea poeta, pero hable de poesía, ya desde luego va a generar un movimiento favorable a lo que es este encuentro Como Poética, que repito, que aunque sea algo más cerrado, yo creo que podemos presumir porque tenemos un magnífico bagaje en lo que es la organización de este encuentro, ¿no? Sí. Y cuando Como Poética ha programado cosas un poco menos, es que no me gusta la palabra elitista, pero un poco menos dirigidas hacia la poesía, hablamos de música, hablamos de exposiciones, hay una respuesta de público, o sea que la poesía interesa. Quizás que se ha elegido una vía de penetración un tanto compleja, y hay gente que no llega a esa poesía, porque incluso cuando ha estado abriendo Pablo García Baena Como Poética, llenaba también los auditorios Pablo. Luego el siguiente acto era un poco más complicado. Claro, por eso te digo que las figuras mediáticas que tiene la literatura, que son muchas, yo creo que hay que aprovecharla para que este tipo de citas pues tengan la respuesta del público que merecen, y ojalá que sea así en el futuro. Y además hay que cuestionar si Como Poética es o no es rentable, porque lo es, y si la cultura siempre es rentable. Hay más cosas en los periódicos, el tema Torra, el tema catalán, que están todos los periódicos. A la vez trae una entrevista a Pablo Casado. Como siempre les digo, bajen al kiosco, compren los periódicos, léanlos en internet, y mañana seguimos nosotros viendo lo que publican. Gracias, Juan, como cada martes. Gracias a vosotros, un placer. Ahora nos vamos al Gran Teatro. Le dejamos con un directo porque hoy empiezan los actos, empieza la reapertura del Gran Teatro, así que ahora en el programa de María Ángeles visitaremos el Gran Teatro en directo para que vean cómo se produce, han sido estas obras y qué ha quedado de sí estos trabajos de adaptación, de accesibilidad, sobre todo, que es lo que se ha hecho en el Gran Teatro fundamentalmente. Sí, obras de adaptación que yo creo que son bastante importantes y que nos van a sorprender. Muy necesarias, que eran, porque había personas que no podían acceder a la cultura, y eso, como decíamos antes, es fundamental. Gracias a ustedes por estar ahí. Le dejo con Ángel Mellado con Café y Media. Mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.